Señor, para decirte que te amamos, que te bendecimos, que te glorificamos, para darte gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Señor Jesús, te entregamos a nuestro Padre Eumanio Montoya. Toma su vida, su corazón, toma todo lo que Él ha preparado en esta mañana para nosotros, para que sea fructífero todo lo que nos viene a decir sobre tu palabra, Señor, para seguir formándonos, para seguir creyendo más en ti, conocerte más, Señor, porque si te conocemos más, te amamos más. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado sea. Te alabamos todo y te esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido, Padre. Gracias, Nuri. Buenas tardes. Welcome. Buenos días, buenos días. Oiga, esta mañana ¿escucharon el programa de las 6 de la mañana o no? Sí. ¿Quiénes lo escucharon? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Y las otras qué estaban haciendo a las 6 de la mañana? Dormidas. ¿Viste? ¡Qué flojera! Oiga, porque esta mañana tuvimos un testimonio tremendo que a los que estábamos escuchando nos hizo llorar, porque fue un testimonio muy bonito, muy fuerte, de una hermana que de un pueblo donde yo voy a estar el fin de semana, Río Frío. Voy a estar en ese pueblo el fin de semana, Río Frío, y ella es de ese pueblo y tuvo un hijo. El hijo le nació con las arterias trocadas en el corazón, y todo el mundo le decía que no se iba a poder hacer nada, y ella fue con un hijo a Bucaramanga, a un centro cardiólogo que hay para niños, y después volvía. Bueno, un testimonio bellísimo, un calvario realmente, y cómo ella y su hijo ella y su esposo salvaron este hijo. Después tuvieron otro, pero fue una experiencia muy bonita, porque ella contaba cómo en medio del dolor, cuando operaron al hijo que tenía 6 meses y la operación duró 9 horas. Un niño de 5 meses, 9 horas en un quirófano. Y que los médicos, un médico aquí le había dicho, le recibió la plata y le dijo: doña, pero usted de joven puede tener otro hijo. Y ella dijo: no, pero si Dios me lo quiere salvar, Dios lo salva. Y entonces, ella se vino a vivir aquí a Barranquilla. Dice que el Señor le dio una casita, y que cuando ella se quedaba sola con su niño recién operado, ella escuchaba la emisora Minuto de Dios en ese pueblo que se llama Río Frío. Pero la emisora hace 20 años no llegaba, no llegaba por aplicación como lo hacemos nosotros hoy. Entonces que ella ponía una antena de esas de televisión en el palo de mangos de afuera de la casa, y que un día movía la antena para acá, otro día metía la antena para allá. Y saben, yo cuando escuchaba ese testimonio decía: ¿cómo hace la gente para escuchar la emisora que le traía paz y esperanza? Y muchas veces nosotros la tenemos con solo hacer así, o aquí en el teléfono o en el carro, y no nos beneficiamos. Y ella era en Río Frío, ponía la antena en el palo de mangos afuera de la casa, ponía la antena para allá, la antena para acá, la antena para allá, la antena para acá. Y bueno, ella se vino para acá, para Barranquilla. Aquí, como ella escuchaba tanto la emisora Minuto de Dios, dice que ella cargaba a su niño, y cuando comenzaba a cargar a su niño, comenzaba a entonar ese cántico que dice: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Entonces ella abrazaba a su bebé y cantaba esa canción. Ella no se sabía como otra oración, y abrazaba a su bebé y cantaba esa canción. Y dice: y la emisora Minuto de Dios fue la que me enseñó esa canción. La emisora Minuto de Dios fue la que me regaló esa canción. Por lo tanto,
ella dice que su niño se sanó, se curó, terminó muy bien, porque primero pues dio con un buen médico, con una buena clínica, y luego también la oración, el poder de la oración, la persistencia de un papá, de una mamá, y sacaron a su niño adelante. Hoy, hace 10 años tuvieron otro hijo, ese nació sí con las arterias adecuadas, pero hoy son del club de amigos de la emisora, compraron un bono y el hijo hace parte del grupo de valientes de universitarios que se reúnen los sábados a las 5 aquí. ¿Cómo se agradece con la vida y con lo que se tiene cuando Dios nos salva, cuando Dios hace cosas bellas entre nosotros? Uno no se puede quedar solamente diciendo gracias, gracias, sino ¿qué hago? Y por eso en esta semana, mis hermanas, estamos diciéndole a la gente, ¿y usted por qué no da un minuto para salvar vidas? Una canción dura 3 minutos. Y esta mujer oraba con su hijo cargado en brazos, cantando, dame un nuevo corazón. 3 minutos. ¿Y sabe cuánto vale un minuto en la radio? 7,000 pesos. El número de la perfección. 7,000 pesos. Y le decimos a la gente, ¿usted por qué no da 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos a la emisora en este día, en esta semana? Porque así como esa señora recibió ese mensaje de salvación, bueno, el lunes, el martes, fue un testimonio, y les invito a que mañana a las 6 de la mañana se conecten a la emisora, porque el testimonio de mañana va a ser tenaz, va a ser duro, y uno dice, todo eso es posible, se salvan vidas porque hay una emisora prendida las 24 horas del día. Pero una emisora puede estar prendida 24 horas al día porque cada uno de nosotros dice, yo puedo dar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5, 10. 1 minuto son 7,000 pesos. Usted ahora, aquí al salir del grupo, puede ir a la librería y decir, yo quiero dar 1 minuto. O con el código QR que está ahí mismo en la librería. Y le dan su recibito, yo quiero dar 2 minutos, 3 minutos, o voy a ir a mi casa y voy a vacunar a mis hijos y les voy a decir, bueno, vamos a ayudar todos al minuto de Dios, porque es una emisora que transmite vida, no muerte, sino una emisora que transmite vida. Así que yo espero que esta semana todos nosotros, los que somos de nuestros grupos, todos nosotros los que somos del minuto de Dios, digamos, yo voy a dar 1 minuto. Somos 55,000 oyentes de la emisora Minuto de Dios entre Barranquilla y Cartagena. Si cada uno diera 1 minuto, serían más de 300 millones de pesos. Hagan cuentas, ¿cuánto vale la emisora Minuto de Dios? ¿Cómo? No entiendo. Y ahorita coge la plata. no, porque, bueno, pero mis hermanos, es importante, hermanas, es importante esta ayuda, es importante que todos nos pongamos en esa tónica. Bueno, estamos en septiembre es el mes de la Biblia en la iglesia. Y se celebra, como lo decimos cada año, porque el último día de este mes, ¿cuántos días tiene septiembre? 30. A mí me enseñó mi mamá cómo sabía uno cuántos días tiene un mes. Uno cuenta así me enseñó mi mamá. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Tiene 30. Los que son de los nudillos arriba, 31. Y los que son en la mitad, 30. Así enseñaban las abuelas y los papás antes. Y eso no falla, para saber cuántos días tiene cada mes. Bueno, el último día de este mes, el último día, el 30 de septiembre, se celebra en la iglesia la fiesta de San Jerónimo. Y San Jerónimo era un hombre enamorado de la palabra de Dios.
fue el que tradujo la Biblia, que estaba en griego y en hebreo, la tradujo al latín, que era la lengua más conocida en su tiempo, como decir hoy el inglés, o como decir el mandarín, o como decir el español. Y él hizo ese esfuerzo. Ahora, ¿qué vamos a hablar de la palabra de Dios? Lo que la palabra de Dios dice de ella misma. Tomen sus Biblias, necesito que tengan sus Biblias, tomen sus Biblias. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Venga para acá, párese, venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Vaya, tómese un tinto, que está pero en el quinto sueño. Vaya, tómese un tinto. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, vaya, denle un tinto a esta dormilona. Vaya. Tomen sus Biblias. Y vamos a mirar un texto bello de la palabra del Señor. ¿Quién no tiene Biblia? Aquí hay una. Venga. Tomen sus Biblias. Que todas tengan Biblia. Hasta la dormilona. Póngale una Biblia aquí a la dormilona. Ay, Dios mío, bendito. No se le durmió sino al Padre que todo lo ve. Bueno, háganme el favor, mis hermanas, abran sus Biblias. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Segunda carta de San Pablo a Timoteo. Eso está por allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3. Busquen. Segunda carta de San Pablo a Timoteo. Búsquenla con calma, búsquenla con tiempo. Necesito, qué bueno que trajeran siempre su Biblia. Busque, segunda de Timoteo. Más. Les vamos a decir en qué página está. Aquí, primera de Timoteo. Ya les voy a decir. La página es 762 en estas Biblias. 762. Segunda de Timoteo 3. Necesito que todas ustedes búsquenlo. Tómense su tiempo para mirar en la Biblia. Tómense su tiempo. No tienen que hablar. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Timoteo, adelante, sí es. Segunda de Timoteo 3, eso, muy bien. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Silencio. Segunda de Timoteo 3:15. No hay necesidad de hablar, no tienen que hablar. Y no se pongan a escribir, porque esto va a quedar grabado y yo lo voy a poner en mi canal de YouTube a partir de esta tarde. Entonces no se pongan a escribir, porque ustedes lo van a poder acceder en el canal de YouTube Padre John Mario, y ahí lo vuelven y lo repiten. Entonces no se pongan a escribir, hasta va a quedar grabado a la que saque a tomar tinto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice así. Recuerda, hagan silencio. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Bueno, este texto nos dice varias cosas que lo vamos a desmenuzar. ¿Qué es desmenuzar? Hagan con la mano. ¿Qué es desmenuzar? Hacer así, ¿no?
hacer así. ¿Qué es desmenuzar? Haga con la mano, es desmenuzar. ¿Cómo? Desfragmentar. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Desfragmentar. ¿Cómo dice? Esmechar. O sea, desmechar. Vamos a desfragmentar, a desmechar. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A qué? Desmigar la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, primero dice, porque toda escritura es inspirada. Mire, Pablo le está diciendo a Timoteo, toda escritura es inspirada. ¿Sí? ¿Qué significa que la palabra del Señor es inspirada? Cuando decimos que la escritura es inspirada por Dios, ¿qué quiere decir? Significa que la palabra de Dios es, Dios le comunica, le sopla a un autor lo que él quiere que escriba. Por supuesto que el autor, bien sea Pablo, bien sea el evangelista, en fin, escribe según sus circunstancias, según su manera de ser, porque aunque el Dios le inspire, entonces Dios le inspira, pero de acuerdo a las circunstancias de las personas. Cuando usted dice, a ver, hoy amaneciste inspirado, ¿qué quiere decir? Cuando te dicen, hoy amaneciste inspirado. Bueno, que está uno feliz y demuestra todo lo que uno tiene por dentro. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando le dicen a uno, hoy amaneciste inspirado, cuando tiene imaginación. ¿Ah? Tiene imaginación. Que tiene imaginación. Cuando te dicen, hoy amaneciste como inspirado, es Que como... las ideas fluyen. ¿Ah? Las ideas fluyen. Que las ideas fluyen. Que, hey, como que estás hoy como que alguien te sopló, como que se te abrió la entendedera, ¿sí? Como que estás menos bruto que antes, ¿sí? Como que hoy estás menos bruto. Cuando se dice que la palabra de Dios es inspirada, ¿qué quiere decir? Que Dios a unos hombres, a unas comunidades, y quiero insistirles en esto, porque Dios inspira a unos hombres que viven en unas comunidades. Esto es muy importante lo que les estoy diciendo, porque la comunidad de Mateo tiene una manera de percibir a Jesús, tiene unos énfasis. La comunidad de Lucas tiene una manera de percibir a Jesús, tiene unos énfasis. La comunidad de Marcos tiene una manera de ver a Jesús, porque el Evangelio surge de una comunidad. Porque no crean ustedes que Jesús le estaba diciendo a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, bueno muchachos, pilas pues, agarre el WhatsApp porque voy a dar una enseñanza súper bacana. No crean ustedes que Jesús andaba como yo, que ando con micrófono, con cámara, con trípode, con cables, y el que está por ahí desparchado le digo, bueno, venga, me ayuda usted, hunda aquí. Jesús no hacía eso lo hacemos nosotros hoy, sino que Jesús daba un mensaje. Y resulta que apenas Jesús murió, los discípulos se dispersaron en diferentes lugares y formaron comunidades. ¿Qué formaron? Comunidades. Y en esas comunidades se cultivó los dichos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús. Primero, con lo que se llama una tradición oral. ¿Una tradición qué? Oral. Es decir, los evangelios se escribieron 60 años después de que Jesús murió. Piensen en eso. El Evangelio de San Juan se escribió 70 años después de que Jesús murió.
O sea que habían pasado 70 años. Eso es lo que les digo, no es eso como, mire, hágame el favor, Pedro, agarre el computador que te voy a dictar una oración. ¿Cuál oración? El Padre Nuestro, no. Sino que los discípulos fueron y fundaron comunidades. Y cuando crearon comunidades, en esas comunidades se empezaron a reunir con la gente y a decirle, una vez Jesús nos enseñó esto. Otra vez Jesús nos enseñó esto. Y entonces las comunidades se volvieron el lugar donde creció el Evangelio. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Las comunidades se volvieron el lugar donde creció el Evangelio. Pero ellos cuidaban muy bien eso porque, atención, era la palabra del Señor, no era la palabra de cualquiera. ¿Sí? Sí, yo no sé si a ustedes les pasa, yo les he contado muchas veces que con mi mamá, mis hermanas y yo conservamos dichos de mi madre y nosotros hicimos un álbum. Yo tenía por ejemplo, cuando yo me fui para Europa a estudiar, mi mamá me mandaba cartas. Mi mamá estudió apenas hasta quinto de primaria, pero tenía una letra hermosísima. Pero eran las cartas de la mamá, y así no tuviera muy buena ortografía y no tuviera muy buena redacción, eran las cartas de la mamá. Esas cartas valen oro. Yo guardé esas cartas todas. Y cuando yo volví de Europa, guardé esas cartas. Y entonces un día, en un diciembre, cuando ya mi mamá había muerto, mis hermanas y yo dijimos, recojamos todas las cosas que tenemos de mi mamá escritas. Entonces, las cartas, cuando mi mamá era muy tierna, muy amorosa, entonces nos daban los regalos de Navidad, nos los marcaba y nosotros guardamos las tarjetas de los regalos de Navidad. Muchas tarjetas. Cuando yo estaba en el seminario, mi mamá me escribía, en ese tiempo no había ni WhatsApp ni nada, pero mi mamá me escribía y yo no boté esas cartas, yo las guardé todas. Allá en mi casa tenemos un álbum con las cartas del seminario, las cartas cuando estuve en Europa, las tarjetas. Una vez, cuando yo vine de Europa, mi mamá me hizo un cartel. Y ese cartel decía, cuando yo llegué a mi casa en Medellín, decía, bienvenido a casa. Pero ella dijo, mis hermanas le dijeron, mamá, vamos a mandarlo a hacer una imprenta. Y mamá dijo, no, yo se lo quiero hacer con mi letra. Y me hizo un cartel de este tamaño, bienvenido a casa. Y yo tengo todavía ese cartelito en esa carpeta. Y los discípulos hicieron lo mismo. Comenzaron a decir, ¿qué nos dijo Jesús sobre la oración? Y empezaron poco a poco a ir escribiendo. Y empezaron así. Y luego uno de ellos, o Mateo, o Lucas, o Juan, o Marcos, puso por escrito lo que la comunidad recordaba de Jesús. Ahora ustedes me entenderán esto que les voy a decir. Por eso el Evangelio no se puede entender sino desde una comunidad, desde el seno de una comunidad. Cuando ustedes crean una comunidad con el grupo de mujeres sanadas por el amor de Dios, y aquí se lee el Evangelio, y todas ustedes cuando vienen para acá, lo primero que empacan en el bolso, ya vi que es la Biblia. Entonces, es la comunidad la que logra interpretar adecuadamente la palabra del Señor, porque la palabra del Señor se produjo en el seno de una comunidad. Entonces, ¿qué significa que un texto es inspirado?
Que un texto sea inspirado significa que lo dice aquí Pablo a Timoteo, recuerda que la Sagrada Escritura es inspirada, es decir, que Dios les sopló a algunas personas, a algunos miembros de la comunidad, les hizo llegar un mensaje. Este es el mensaje que yo quiero. Pero no era que él soñaba y despertaba diciendo, Dios me dijo que escribiera esto. No, sino que era en la comunidad, porque la comunidad era la que hacía el recorderis de las palabras de Jesús. ¿Qué significa inspirar? ¿Qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Que la Biblia es el pensamiento de Dios. Escuchen esto. Atención. Que la Biblia es el pensamiento de Dios. Hay gente que le dice a uno, Padre, yo quiero saber qué piensa Dios, cómo piensa Dios. Y se van para un santuario y se van para aquí, para allá, y si les dicen que hay una vidente, allá van, y que hay una señora que yo no sé dónde tiene visiones y que tiene mensajes, y a mí me dicen, usted va a ir allá, Padre, y yo le digo, no. ¿Y por qué no va a ir, Padre? ¿Por qué? Porque aquí está todo lo que yo necesito saber de Dios, porque la Biblia es inspirada. ¿La Biblia es qué? Inspirada. Significa que lo que hay aquí lo movió Dios, lo inspiró Dios, lo sopló Dios, lo dio a conocer Dios. Entonces, por eso cuando la gente me dice que allá hay una persona que está dando unos mensajes de la Virgen María, yo voy a ir allá y voy a ver, y yo le digo, yo no voy a ir a eso. ¿Y por qué no va, Padre? Porque aquí está todo lo que necesito saber de Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos esta carta de amor, donde sabemos lo que Dios quiere para nosotros, por qué usted y yo no la cargamos? ¿Por qué usted y yo no la miramos todos los días? ¿Por qué hay católicos, perdónenme, no quiero molestar a nadie con lo que digo, y si los molesto no me importa? ¿Por qué hay católicos que siempre cogen libritos, que las oraciones milagrosas, las oraciones al corazón de Jesús, las oraciones al corazón de María, las oraciones al divino niño, las oraciones al santo pañalito que bañó al niño, las oraciones al divino orín del niño? Y yo le digo a la gente, yo no necesito eso. Si esto no es suficiente, entonces no es inspirada, porque quiere decir que en esta palabra Dios se me ha comunicado. Eso significa que la Biblia es inspirada. Dios se me ha comunicado. Eso es la palabra inspirada. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, si esta es la palabra de Dios para ti, porque a veces no la cargas ni siquiera para venir al grupo? ¿Y por qué no la lees? Puede que no la traigas porque es muy grandecita o lo que fuese, pero ¿por qué todos los días no le pegas una miradita a la palabra de tu Señor para ti? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que es la palabra de Dios. Ahora, si esa palabra es inspirada, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace? Miren el texto. No vamos a inventar, no vamos a echar aquí carreta. Vea, tráigame un poquitico aquí, Orozco, hasta aquí, hasta aquí. Ve, busquen en la Biblia, no vamos a ponernos a inventar. No inventemos. Segunda de Corintios, capítulo 3,
versículo 15. Recuerda que desde niño conocen las Escrituras. Aquí comienza, ¿qué hace la Escritura? Que pueden instruirte. Gracias. Que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Pueden qué? Instruirte. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Dónde estábamos? Los hice salir. Otra vez. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Escuchen. Que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras te instruyen y te pueden llevar a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea que las Escrituras te instruyen, te muestran lo que Dios quiere, te muestran el querer de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Y dice, ¿y pueden qué? Y pueden llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Óigame, ¿qué es eso tan tremendo? Que la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, te pueden llevar a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Te pueden llevar a la salvación. Y luego en el versículo 16 dice, toda escritura, pero atención, esa escritura que dice ahí, ¿está con mayúscula o minúscula? Con mayúscula. Porque aquí escritura no se refiere a los libros humanos o a la escritura que ustedes y yo hacemos, sino que aquí escritura se refiere a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento y a las que ya Pablo compartía con la comunidad. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil. Miren para lo que es útil la escritura, la palabra de Dios. Para enseñar. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué enseña? Enseña la virtud, enseña la vida de Jesús, enseña el querer de Dios, enseña cómo hacerse sabio, enseña cómo vivir bien, enseña cómo salvarse, enseña cómo ser feliz, enseña a tener fe. Entonces, utilidades de la palabra de Dios que es inspirada. Primero, enseña. Pero pónganme atención porque están como dormidas. Primero enseña. ¿Cómo se le dice a la persona que enseña? Maestro. O sea que la Biblia es como un maestro. ¿Qué hace un maestro? Le enseña a uno cómo es algo, cómo no es algo. ¿Recuerdan ustedes? Yo recuerdo mi profesora de primero de primaria. Se llamaba Elisa. La que me enseñó a escribir. Me decía, así no. A ustedes no les ponían a hacer planas. No debo pelear con mis hermanos, mis compañeritos. No debo. La Biblia enseña el querer de Dios, el deseo de Dios. Segundo, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender. ¿Qué es reprender? Corregir. Bueno, reprender es que es
Díganme. Regañar. Regañar. Reprender es cuando le dicen a uno, eso no se hace así. Así no es. Lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. O sea que la escritura que es inspirada por Dios, reprende. Te dice a ti, así no. No se puede odiar. No se puede hacer esto. Eso está mal. Por eso cuando uno lee la escritura, uno dice, caramba, yo estoy haciendo algo que no debe hacerse. Estoy haciendo algo que no. Porque la palabra reprende. Lo primero es la palabra. Lo segundo. Lo segundo. Y lo primero. Tercero, la palabra de Dios corrige. Corrige. ¿Qué es corregir? Corregir es cuando un palo en el solar de su casa crece torcido, ¿usted qué le hace? Le pone otro palo al lado, una horqueta o un palo. ¿Y qué le hace? Lo amarra para que el palo ¿qué? Se enderece, se crezca derecho. Enseñar, reprender y corregir. Corregir es cuando uno está creciendo torcido, la palabra de Dios lo endereza a uno. Si uno no lee la palabra, no es corregido. A veces hay correcciones muy duras. A veces hay correcciones que lo hacen llorar a uno. A veces hay correcciones muy difíciles. Hay correcciones. Primero, la palabra de Dios. La segunda. La tercera. La segunda. La tercera. Y la primera. Ajá. Bueno, cuarto. Y educa en una vida de rectitud. ¿Cómo haces tú? ¿Qué significa educar a tus hijos? Enseñarles las reglas, Ajá. a obedecer. Enseñarles las reglas, enseñarles, mira, siempre que te den algo tienes que decir gracias. Eso es educar. Eso es educar. La educación es ser noble, amable, respetuoso, correcto. Y la palabra de Dios educa para una vida correcta, útil. Lo educa a uno, lo educa en las cosas de Dios. Le enseña a orar, le enseña a llevar una vida de victoria, le enseña a llevar una vida de virtud. Primero. Segundo. Tercero. Y cuarto. Educa en una vida de rectitud. Y dice, para que el hombre de Dios o la mujer esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. O sea, todo esto que lo hace la Escritura, lo hace para que estemos preparados, para que conozcamos a Jesucristo y para que estemos preparados para hacer toda clase de bien. Y les voy a decir un comentario que les hice ahora. ¿Por qué la gente prefiere leer oracioncitas? Que la oracioncita, la sangre preciosa. La gente le dice, no, ay, esta oracioncita sí que funciona. ¿Por qué la gente le gusta hacer esas oracioncitas y tener esos libros de oracioncitas? Porque esos libros no te corrigen, no te reprenden, no te educan. Esos libritos de oraciones solamente te sirven para volverte más limonero delante de Dios, para pedir más, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Pero no te educan, porque a la gente no le gusta que la eduquen. A la gente no le gusta que la reprendan, o a usted le gusta que lo reprendan. A uno no le gusta.
A uno no le gusta. Entonces esas oracioncitas, eso no te reprende, eso te deja como estabas. Eso te deja como estabas. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, que es inspirada, tú no vuelves a ser el mismo. Eso sí marca una diferencia. Cuando tú te disciplinas a leer la palabra, no vuelves a ser el mismo, porque la palabra de Dios enseña, reprende, corrige y educa. Ay, eso sí es duro, porque la palabra de Dios hace todo eso. Esas oracioncitas no te corrigen, no te reprenden. Uno las hace y sigue siendo el mismo, pero cuando uno la lee, la palabra de Dios, uno no vuelve a ser el mismo. Uno no vuelve a ser el mismo. Mostrame este pan de la palabra, para yo decir algo aquí. Uno no vuelve a ser el mismo cuando lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, uno, enseña, reprende, corrige y educa. Y todo eso porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Anda, eso es una cosa tremenda. Por eso es que a ustedes y a mí no nos gusta leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a veces le da a uno juetera, le da a uno a veces paliza, porque la palabra de Dios le da a uno, a veces le casca a uno, y a uno no le gusta que le casquen, a uno le gusta que le complazcan. Entonces la palabra de Dios, por eso la gente a veces todos los días no lee la palabra, porque todos los días la palabra me cuestiona, me interpela, me pone en crisis, porque la palabra de Dios lo pone uno en crisis. Uno dice, pues madre, al leer esto yo lo estoy haciendo mal. Al leer esto uno dice, estoy equivocado. Al leer esto uno dice, tremendo esto. Por ejemplo, cuando uno lee sobre la ofrenda, sobre el diezmo, ahora que estamos hablando esta semana, uno dice, yo no hago como dice la palabra, yo me inventé mi propia manera de ofrendar y diezmar. Doña, ¿qué quiere preguntar sobre el tema? Dígalo. Ajá. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Nos quedamos con la mera Biblia que No. Me gusta mucho su pregunta, porque ella está diciendo, ¿cómo es que usted se llama? Marta. Si las oraciones que vendemos en la librería, si las oraciones de los santos, si nos quedamos solo con la escritura, no. Si eso está bien hacerlo, pero usted podría hacer todo eso y no leer la Biblia, está mal. Y usted podría leer la Biblia y no hacer todo eso y está bien. O usted puede hacer las dos cosas y está súper bien. Pero si a mí me preguntan, yo digo, dedica más tiempo a la palabra. Porque la palabra, mira, Marta, las oraciones de los santos y de todos son circunstanciales y pasajeras. La palabra de Dios no es circunstancial y pasajera. Entonces no podemos equiparar una novena, una oración de un santo, por ejemplo, que porque el Padre Pío hizo esta oración, entonces yo la tengo que hacer. No necesariamente. Pero si la hizo Jesús y la enseñó Jesús, sí. ¿Ven? Entonces, no estoy diciendo que no se hagan esas oraciones, pero estoy diciendo que no sería adecuado hacer solamente esas oraciones sin ir a la palabra, porque esas oraciones no son inspiradas. La única que es inspirada es la palabra de Dios.
Inspirada, ¿qué quiere decir? Que Dios le comunicó ese querer a unos autores. ¿Sí me hago entender? Ahora no vayan a decir, el padre John Mario dijo que las oraciones de San Juan Eudes, no estoy diciendo eso. Pero que es más importante la palabra de Dios, sí estoy diciendo eso. Entonces, resumen, la palabra de Dios es una palabra inspirada. Y esa palabra inspirada tiene ¿cuántas utilidades? Primera, segunda, tercera y cuarta. Educa para llevar una vida de rectitud, para alcanzar la salvación, para hacer el bien. ¿Sí ve? Eso está aquí. Eso está aquí. No nos pongamos a inventar. Eso está aquí. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, bueno, padre John Mario Montoya, el minuto de Dios. Y entonces, ¿por dónde comienzo a leer la palabra de Dios? Yo le digo a la gente, muy sencillo, escuchen. ¿Por dónde comienzo la palabra? Entonces unos dicen que por los salmos, otros dicen que los evangelios. En general yo creo que el evangelio más sencillo es el de Marcos. Pero cuando a mí me dicen, ¿qué ritmo sigo para leer todos los días la palabra de Dios? Yo le digo a la gente, sigue el ritmo de la liturgia, de la misa. Porque la misa todos los días trae una lectura, un salmo y el evangelio. Eso es suficiente. No te pongas a inventar itinerarios propios, esquemas propios, si la iglesia ya tiene su propio itinerario y su propio esquema. No te pongas a inventar, ya eso está hecho. Si todos los días haces un momentico de oración, pones una crucecita, una imagen de la Virgen María, enciendes un pequeño cirio y lees las lecturas de la misa y reflexionas sobre eso con el método de Lectio Divina, que aquí lo hemos enseñado muchas veces, es suficiente. Ese es el ritmo. Por eso a mí me gusta mucho recomendar este libro, que la mayoría de ustedes creo que lo tienen. Este libro se llama El Pan de la Palabra. Lo vendemos en nuestras librerías. Pero ya se agotó el de este mes. Bueno, para el próximo, porque este es septiembre y octubre. Mire, falta noviembre, diciembre. Vale 9,000 pesos. O sea, sale por 2 meses, 4,500 cada mes. Y aquí están esas lecturas de todos los días. No te tienes que poner a buscar más. No inventes lo que ya está inventado. ¿Sí? Bueno, entonces, la enseñanza de hoy tiene 3 ideas, para que se vayan aquí con eso aquí grabadito. Primera idea, la escritura es... Otra vez las quiero oír. A ver, mírenme para acá, mírenme para acá, mírenme para acá. Miren. La escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, reprender, corregir, educar. Y bueno, algunas están retrasadas en el aprendizaje. Y luego dice, ¿para qué? Porque es inspirada, útil para, y eso, ¿para qué nos sirve? Para llevar una vida de rectitud, para saber cómo hacer el bien y para alcanzar la salvación. Eso está aquí. Ahora, hay gente que le dice a uno, ¿yo cómo hago para saber qué tengo que hacer en esta condición? Si usted se aplica la palabra todos los días un poquito, la escritura le dice qué tiene que hacer y cómo tiene que orar. Bueno, simplemente cierran sus ojos y digan después de mí, oh Dios, regálame un gran amor por tu palabra,
que ella sea fuente de vida para mí. Y decimos, tu santa palabra, Señor, en mi corazón llevaré. Tu santa palabra. Digan conmigo, porque la Escritura es inspirada por Dios. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar. Mírenme aquí, digan, tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para ya no pecar contra ti. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Démosle un aplauso al Señor por su palabra.